El viento arrastraba polvo a través de los rieles vacíos como fantasmas de trenes que ya no se detenían. El sol del desierto colgaba bajo sobre la pequeña estación fronteriza de Drei Creek, convirtiendo el andén de madera en una lámina de luz cobriza. El calor temblaba sobre las vías. El pueblo olía a sudor de caballo, humo de carbón y tierra seca que no había probado la lluvia en meses. Una sola mujer estaba de pie, sola, junto a un baúl de madera golpeado por los años. Su vestido negro había sido remendado 2 veces en los codos. El ala de su sombrero gastado proyectaba una sombra sobre unos ojos cansados que habían visto demasiada guerra y demasiada pérdida. Su nombre era Elena Morales. Y todos en la estación lo sabían. Antes de adentrarnos más en su historia. Si eres nuevo aquí, suscríbete al canal y toca la campana, historias como esta merecen ser recordadas. El tren se había marchado 20 minutos antes. Su humo aún flotaba sobre el horizonte como una promesa que se desvanece. La mayoría de los pasajeros ya habían desaparecido en las polvorientas calles de Drei Creek, pero un puñado de hombres permanecía cerca del depósito, peones de rancho, comerciantes, un predicador viajero y el jefe de estación apoyado contra un poste con un reloj de bolsillo de latón en la mano. Miraban a Elena como la gente mira los problemas. No con rabia. Con distancia. Uno de los rancheros escupió tabaco en la tierra. «Esa es la viuda», murmuró a otro hombre. «La que estaba casada con ese explorador de caballería». «Una mujer mexicana», respondió el segundo en voz baja. «El pueblo dice que su marido murió en aquella redada en la frontera el año pasado». «El pueblo dice muchas cosas». Elena los escuchó. En pueblos pequeños como Drei Creek, los susurros viajaban más rápido que los trenes. Ella mantuvo la barbilla en alto y caminó hacia el jefe de estación. «Señor», dijo con suavidad. «Estoy buscando trabajo. Cocinar, limpiar, cuidar niños. Sé remendar ropa y llevar una casa». El jefe de estación evitó mirarla a los ojos. Una máquina de telégrafo chasqueó débilmente detrás de él como un insecto impaciente. «El pueblo no está contratando», respondió. «Trabajaré por la mitad del salario». Él suspiró y se frotó la mandíbula. «Señorita Morales, ¿verdad?» «Sí. La gente aquí tiene buena memoria». Una ráfaga de viento caliente sacudió las tablas sueltas del andén. «Su marido cabalgaba con la caballería», continuó. «Algunos en Drei Creek perdieron hermanos durante esa campaña». Los dedos de Elena se tensaron alrededor del asa de su baúl. «Mi esposo obedecía órdenes», dijo en voz baja. «Puede ser», respondió el jefe de estación. «Pero la gente de aquí no lo ve de esa manera». El silencio que siguió se sintió más pesado que el calor. Un par de niños cerca de allí miraban abiertamente su cabello oscuro y su piel morena. Uno susurró algo. Su madre lo apartó rápidamente. Elena tragó el nudo que tenía en la garganta. «¿Podría quedarme en el depósito esta noche?», preguntó. «Solo hasta la mañana». El jefe de estación negó con la cabeza. «Reglas de la compañía». Una mentira. Todos lo sabían. Se movió incómodo. «Hay una pensión 2 calles más allá». «Ya fui allí», dijo Elena. El hombre apartó la mirada. La pensión la había rechazado esa misma mañana. También la panadería. Y la caballeriza. Incluso la cocina de la iglesia se había quedado sin espacio. Drei Creek había decidido que ella no pertenecía allí. El viento del desierto levantó el borde de su vestido. Por un momento Elena cerró los ojos. Las imágenes surgieron en su mente sin invitación. Su marido riendo junto a una fogata de caballería. El estallido de los rifles en las colinas. Humo elevándose de un campamento quemado. Y el momento en que recibió la bandera doblada. La guerra se lo había llevado. Pero el prejuicio le había arrebatado todo lo demás. Cuando abrió los ojos de nuevo, el andén parecía de alguna manera más vacío. Los rancheros preparaban sus caballos. El predicador subía a una carreta. El jefe de estación volvió a mirar su reloj. La vida seguía adelante. Sin ella. Elena se inclinó y levantó el asa de su baúl. Era más pesado de lo que parecía. No por la ropa, sino por el pasado que llevaba dentro. Bajó del andén de madera hacia el camino de tierra que conducía al oeste. Ese camino corría directo hacia el desierto. Sin pueblo. Sin agua. Solo millas de tierra seca y viento. Pero caminar parecía más fácil que quedarse donde no la querían. Había dado solo 3 pasos cuando una voz habló detrás de ella. «Baja. Tranquila».
pero lo suficientemente firme como para detener el viento. Mis gemelos te necesitan. Elena se volvió lentamente. Un hombre estaba de pie cerca del poste más lejano de la estación. Había estado allí todo el tiempo. Observando. Alto. Hombros anchos. Un abrigo largo color polvo colgando sobre botas gastadas. Su sombrero proyectaba sombra sobre su rostro, pero su presencia tenía el peso de alguien a quien la tierra misma reconocía. Los rancheros se quedaron inmóviles. Uno de los hombres se enderezó de inmediato. Hart, susurró alguien. Elena había escuchado ese nombre antes. Todos en Dry Creek lo habían escuchado. Caleb Hart. Dueño del mayor rancho de ganado del valle. Un viudo que rara vez venía al pueblo. Un hombre que había enterrado a su esposa 2 inviernos atrás y que desde entonces hablaba solo cuando era necesario. Las historias sobre él viajaban por el territorio como el viento entre la hierba. Algunos decían que una vez había luchado contra bandidos él solo a lo largo del río Rojo. Otros decían que cabalgó a través de tormentas de nieve para llevar medicina a vecinos moribundos. Pero todos coincidían en algo. Caleb Hart no se metía en los asuntos de los demás. Hasta ahora. Avanzó lentamente, sus botas crujiendo sobre la grava. Sus ojos se posaron en Elena con una calma segura. Te oí pedir trabajo. El jefe de estación se aclaró la garganta con nerviosismo. Señor Hart, la señora ya se marchaba. Caleb lo ignoró. Mi rancho está a 20 millas al este, dijo a Elena. Tengo 2 niños que perdieron a su madre. Su voz llevaba las asperezas de un hombre poco acostumbrado a hablar del dolor. Gemelos, continuó. 8 años. Los rancheros observaban con incredulidad. Elena lo estudió con atención. ¿Qué tipo de trabajo? Preguntó. Cuidarlos. ¿Y la casa? Sí. Ella dudó. Había algo en el diferente de los demás. No más amable. Solo, honesto. ¿Por qué yo? Preguntó en voz baja. Caleb miró hacia los hombres en el andén. Sus expresiones respondieron a la pregunta antes de que él hablara. Porque eres la única aquí que parece haber sobrevivido a algo. El viento cambió. El polvo giró entre ellos. Elena sintió el extraño peso del momento presionando su pecho. No sabes nada de mí, dijo. Tampoco este pueblo, respondió Caleb. Por primera vez, algo parecido a la calidez apareció en su voz. Pero te juzgaron de todos modos. Los rancheros evitaron su mirada. Nadie discutía con Caleb Hart. Elena miró su baúl. Luego el camino vacío que se perdía en el desierto. Después volvió a mirar al hombre que estaba frente a ella. Un extraño ofreciéndole algo que no había escuchado en meses. Una oportunidad. ¿Cómo se llaman tus gemelos? Preguntó. Lily y Thomas. ¿Quieren a alguien como yo? Caleb hizo una pausa. Sus ojos se suavizaron por un breve instante. Necesitan a alguien que se quede. Las palabras golpearon más hondo de lo que él pretendía. Elena asintió lentamente. Está bien. La decisión pareció resonar en la silenciosa estación. Ella volvió a levantar su baúl. Esta vez Caleb dio un paso adelante y lo tomó de sus manos sin decir una palabra. Fue el primer gesto de bondad que alguien en Dry Creek le había mostrado en todo el día. Mientras él llevaba el baúl hacia su carreta tirada por caballos, los susurros estallaron detrás de ellos. Pero ninguno de los dos miró atrás. El sol descendía sobre el desierto. Y en algún lugar más allá de la estación, 2 niños que habían olvidado cómo reír estaban a punto de conocer a la mujer que cambiaría sus vidas. El viento se movía suavemente sobre los rieles, llevando consigo el comienzo de una historia que nadie en Dry Creek había esperado. Las ruedas del carro comenzaron a girar antes de que los susurros en la estación terminaran de extenderse. El polvo se levantó del camino fuera de Dry Creek mientras los caballos avanzaban, el viejo carro de madera crujiendo bajo el peso de los suministros y un solo baúl maltratado. Elena Morales se sentaba rígida en el banco de madera. A su lado, sosteniendo las riendas con manos firmes, iba el hombre contra el que todo el pueblo temía hablar. Caleb Hart. El viento empujaba el aire cálido del desierto a través del camino abierto, llevando consigo el lejano olor de la artemisa y de la tierra quemada por el sol. Antes de que continuemos más profundamente en este momento, el pueblo de Dry Creek se fue encogiendo detrás de ellos. Primero desapareció el depósito. Luego la torre de agua. Después, la torcida torre de la iglesia se desvaneció en el horizonte tembloroso. Elena mantuvo la mirada al frente.
Aún podía sentir el peso de las miradas de los habitantes del pueblo presionando contra su espalda, incluso a millas de distancia. El carro traqueteaba sobre el terreno irregular. Durante varios minutos ninguno de los dos habló. Solo el crujido rítmico de los arneses de cuero y la respiración lenta de los caballos llenaban el silencio. Caleb Hart guiaba al tiro por el estrecho sendero de tierra que conducía hacia el este, en dirección a las colinas. Sus movimientos eran tranquilos, practicados. El tipo de movimientos que un hombre aprende después de años recorriendo los mismos caminos solitarios. Helena lo observó de reojo. Su rostro era más viejo de lo que había pensado al principio. Profundas líneas cruzaban su frente, talladas allí por el sol y la preocupación. Una cicatriz tenue se curvaba a lo largo de su mandíbula. Cicatrices de guerra. O cicatrices de la frontera. A veces eran lo mismo. No tenías que hacer eso, dijo finalmente. Caleb no la miró. ¿Hacer qué? Traerme contigo. Su respuesta llegó lentamente. Sí tenía que hacerlo. El carro rodó sobre el lecho seco de un arroyo, las ruedas crujiendo sobre piedras pálidas. Helena entrelazó las manos para tranquilizarlas. No sabes quién soy, dijo. Los ojos de Caleb permanecieron en el camino. Sé lo suficiente. ¿Y qué es eso? Que una mujer dispuesta a caminar sola por el desierto probablemente no se asusta con facilidad. Las palabras la sorprendieron. No porque fueran amables, sino porque eran verdad. Un halcón giraba en lo alto del valle. El camino se extendía por delante como una cinta de polvo entre colinas bajas. Helena miró una vez más hacia atrás, hacia Dry Creek. No parecías preocupado por lo que piensa el pueblo. Caleb esbozó una leve sonrisa sin humor. El pueblo dejó de preocuparse por mí hace años. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que no cambiaría nada. Sacudió suavemente las riendas, guiando a los caballos alrededor de un matorral seco. Durante un tiempo volvieron a viajar en silencio. El viento del desierto llevaba ecos lejanos de ganado en algún lugar más allá de las colinas. Los ojos de Helena se dirigieron al horizonte. «¿Tu esposa?», dijo con cuidado. «¿Qué pasó?». El agarre de Caleb sobre las riendas se tensó ligeramente. Fiebre de invierno. Solo 2 palabras. Pero llevaban el peso de un recuerdo que se negaba a desaparecer. Se enfermó durante la tormenta hace 2 años, añadió después de un momento. El médico no pudo llegar hasta nosotros. Helena bajó la mirada. Lo siento. Caleb asintió una vez. El viento tiró del ala de su sombrero. Los gemelos tenían 6 años. Lily y Thomas, dijo Helena. Sí. ¿La recuerdan? Su voz se volvió más baja. Todos los días. El carro subió una pequeña colina, y la tierra al otro lado se abrió en un amplio valle salpicado de ganado pastando. Las cercas de madera se extendían por las colinas como largas cicatrices en la tierra. A lo lejos, Helena distinguió una casa de rancho. Paredes blancas. Un granero envejecido. Humo saliendo de una chimenea. ¿Es tuya?, preguntó. Caleb asintió. El rancho Hart. Helena sintió que algo se movía en su pecho. Aquello no era una pequeña granja. Era una vida. Una responsabilidad. ¿Por qué nadie más ha venido a ayudarte?, preguntó. La mandíbula de Caleb se tensó. Vinieron. ¿Y? No se quedaron. La respuesta quedó suspendida en el aire como polvo. Helena entendió sin necesitar más palabras. Niños que habían perdido a su madre. Una casa llena de duelo. Un hombre que apenas hablaba. No muchas personas resistían mucho tiempo en un silencio así. Mientras el carro descendía hacia el rancho, el ganado se dispersaba lentamente por el pasto. Un peón cerca de la cerca se enderezó cuando vio a Caleb regresar. Pero sus ojos se abrieron con sorpresa al notar a Helena a su lado. Otro susurro esperando nacer. El carro atravesó la puerta de madera. El patio olía a heno, caballos y a la tenue dulzura de la hierba silvestre. Caleb detuvo los caballos junto al porche. Durante un momento ninguno de los dos se movió. La casa permanecía silenciosa bajo el sol de la tarde. Helena podía oír el viento rozando las paredes de madera. ¿Están dentro?, preguntó. Caleb asintió. No se alejan mucho. Bajó del carro y levantó su baúl como si no pesara nada. Vamos. Los escalones de madera crujieron bajo sus botas mientras subían al porche. Caleb abrió la puerta lentamente. El interior de la casa se sentía más fresco. Una luz tenue entraba por las ventanas polvorientas. Una pequeña mesa de madera estaba cerca de la cocina.
2 sillas. 2 tazas pequeñas. 2 tazones intactos. La casa llevaba la quietud de un lugar donde alguna vez vivió la risa, pero que aún no había regresado. Caleb dejó el baúl cerca de la pared. «Niños», llamó suavemente. Su voz era diferente dentro de la casa. Más suave. Menos defensiva. Se oyeron pasos arrastrados en algún lugar del pasillo. Entonces aparecieron 2 pequeñas figuras. Una niña con largas trenzas castañas. Un niño un poco más alto, con ojos cautelosos. Ambos se detuvieron cuando vieron a Elena. El silencio se alargó. Los niños a menudo entendían cosas que los adultos intentaban ocultar. Reconocían el duelo. Reconocían a los extraños. Y reconocían el cambio. «Esta es la señorita Morales», dijo Caleb en voz baja. «Va a ayudar en la casa». Los gemelos miraron a su padre. Luego volvieron a mirar a Elena. Ninguno habló. Elena se arrodilló lentamente a su altura. Sus movimientos eran cuidadosos, pacientes. «Me llamo Elena», dijo con suavidad. «Hago tortillas muy buenas». La niña parpadeó. El niño cambió el peso de un pie a otro. Aún nada. Pero ahora sus ojos mostraban curiosidad en lugar de miedo. Elena notó que la niña sostenía un pequeño trozo de tela en la mano. Quizás un pedazo de un vestido. El vestido de su madre. Reconoció el gesto de inmediato. El duelo tenía muchos lenguajes silenciosos. «Tú debes ser Lily», dijo Elena suavemente. La niña asintió una vez. «Y tú eres Thomas». Otro asentimiento. Elena sonrió con dulzura. «Bueno», dijo. «Es un placer finalmente conocerlos». Detrás de ellos Caleb observaba en silencio. Algo dentro de su pecho se aflojó apenas un poco. No era alivio. Todavía no. Pero era algo cercano. Porque por primera vez en 2 años, sus hijos no habían huido de la puerta. Simplemente se quedaron allí. Observando. Escuchando. Esperando. Y por primera vez desde el día en que el oficial de caballería le entregó la noticia de la muerte de su esposo. Elena Morales sintió algo que pensó que la guerra le había quitado para siempre. Propósito. Afuera, el viento de la tarde rodaba suavemente por el valle, llevando consigo el silencioso comienzo de una familia que nadie en Drake Creek llegaría a comprender jamás. El primer sonido que volvió al rancho Hart no fue una voz. Fue una risa. Pequeña. Insegura. Casi asustada de su propia existencia. Se deslizó por la ventana abierta de la cocina una tarde tardía, llevada por el cálido viento de la pradera que se movía suavemente a través del valle. Los primeros días en el rancho Hart pasaron con cuidado, como extraños caminando sobre hielo delgado. La casa misma parecía un lugar congelado en el tiempo. El polvo se acumulaba silenciosamente en los marcos de las ventanas. Un chal descolorido aún colgaba junto a la puerta. Una mecedora de madera descansaba cerca de la chimenea, como si alguien se hubiera levantado y simplemente nunca hubiera regresado. Elena notó estas cosas de inmediato. El duelo dejaba marcas en un hogar de la misma manera que las tormentas dejaban marcas en la tierra. No tocó el chal. No movió la mecedora. Algunos recuerdos merecían paciencia. En cambio, comenzó con las cosas más pequeñas. Fuegos por la mañana. Pan caliente. Voces suaves. En la tercera mañana, la luz del sol se derramó sobre la mesa de la cocina mientras Lily y Thomas se sentaban en silencio frente a ella. Observaban cada movimiento que hacía. Los niños que habían perdido a alguien aprendían rápidamente a estudiar el mundo con cuidado. Elena extendía la masa sobre la mesa de madera. ¿Saben qué son estas?, preguntó con suavidad. Thomas negó con la cabeza. Lily parecía curiosa. Se llaman tortillas, dijo Elena. Colocó una sobre la sartén de hierro caliente. El aroma llenó la habitación en cuestión de segundos, maíz caliente y humo. Los gemelos se inclinaron más cerca. Thomas habló primero. ¿Son dulces? Elena sonrió. Pueden serlo. Esa mañana comieron en silencio juntos. Pero fue la primera comida que los niños terminaron en meses. Caleb lo notó. Estaba de pie en la entrada, apoyado contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados sin tensión sobre el pecho. No dijo nada. Pero algo dentro de él se suavizó. Los días comenzaron a formar lentamente un nuevo ritmo en el rancho. Elena se despertaba antes del amanecer. Barría el porche, hervía café y preparaba el desayuno mientras la luz dorada y pálida se extendía por los campos. Los gemelos comenzaron a seguirla por la casa como sombras silenciosas.
Al principio apenas hablaban. Pero Elena entendía el silencio. Lo llenaba con cuidado. Historias durante las tareas. Canciones suaves de su infancia. Rutinas simples que hacían que la casa volviera a sentirse viva. Una tarde encontró a Thomas sentado solo junto a la cerca del granero. El niño miraba hacia las colinas donde el ganado pastaba lentamente en la distancia. ¿Montas a caballo?, preguntó ella. Thomas se encogió de hombros. Papá dice que soy demasiado pequeño. Elena observó el corral. Un pequeño pony castaño estaba dentro. Es del mismo tamaño que tú, dijo. Thomas parecía inseguro. Pero papá, tu padre está arreglando la cerca del sur, dijo Elena con calma. No le molestará. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del niño. 20 minutos después, Thomas montaba orgullosamente alrededor del corral mientras Elena caminaba a su lado, sosteniendo las riendas con suavidad. Su risa resonó por todo el patio. Desde el pasto lejano, Caleb Hart dejó de martillar un poste de la cerca. Miró hacia la casa. Y por primera vez en 2 largos años, escuchó reír a su hijo. El sonido lo golpeó con más fuerza que cualquier tormenta. Las tardes traían un tipo diferente de silencio. Después de la cena, los 4 solían sentarse afuera bajo el amplio cielo del oeste. El viento de la pradera enfriaba el calor del día. El ganado se movía lentamente por los campos lejanos como sombras bajo la luz que se desvanecía. Una noche Caleb finalmente habló más que unas pocas palabras. «Montabas con la caballería», le dijo a Elena. Ella levantó la mirada de la linterna que estaba encendiendo. «Mi esposo lo hacía». «¿Seguías al regimiento?» «A veces». Caleb estudió el horizonte. Debió de ser difícil. La voz de Elena se suavizó. La guerra fue más difícil. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Pero este silencio se sentía diferente. Compartido. No solitario. ¿Qué le pasó?, preguntó Caleb en voz baja. Los ojos de Elena reflejaban la luz de la linterna. Murió protegiendo un carro de suministros cerca de la frontera. Caleb asintió lentamente. Entendía ese tipo de muerte. Los hombres de la frontera rara vez hablaban directamente de la guerra. Pero la llevaban consigo a todas partes. Lo siento, dijo. Elena hizo un pequeño gesto de agradecimiento con la cabeza. Los gemelos se apoyaban somnolientos contra sus hombros. Por primera vez, Caleb se dio cuenta de algo extraño. Su casa ya no se sentía vacía. Pero el mundo exterior no había olvidado. 3 días después, un par de peones del rancho llegaron cabalgando al patio. Hombres rudos con rostros quemados por el sol y miradas desconfiadas. Ataron sus caballos cerca del granero mientras Caleb bajaba del porche. La línea de la cerca está reparada, dijo uno de ellos. Luego miró hacia la casa. Su mirada se detuvo en Elena, que estaba de pie junto a Lily. Así que es verdad, murmuró. La voz de Caleb se volvió más fría. ¿Qué cosa? Trajiste a esa mujer de Dry Creek. Elena escuchó las palabras con claridad. Bajó los escalones del porche con calma. Tengo nombre, dijo. El hombre se movió incómodo. No queremos problemas, señora. Entonces no los empiecen. Los peones intercambiaron miradas. Uno de ellos bajó la voz. El pueblo está hablando, Caleb. Siempre lo hacen. Esto es diferente. La mandíbula de Caleb se tensó. ¿Qué están diciendo? Que trajiste a una viuda extranjera a tu casa. Elena sostuvo su mirada sin miedo. Mi esposo luchó por este país, dijo con firmeza. Los hombres apartaron la mirada. Caleb dio un paso adelante. Si el pueblo tiene algo que decir, dijo en voz baja, pueden venir a caballo hasta aquí y decírmelo a mí. Ninguno de los dos discutió. Montaron sus caballos y se alejaron en silencio. Elena los vio desaparecer entre las colinas. No tenías que defenderme, dijo suavemente. Caleb la miró. Sí tenía que hacerlo. Sus miradas se encontraron durante un momento más largo de lo necesario. Algo no dicho pasó entre ellos. Respeto. Comprensión. Y el tenue comienzo de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Esa noche el viento se movía suavemente por el valle. Dentro de la casa, los gemelos se sentaban en el suelo mientras Elena les contaba una historia sobre viajeros del desierto que seguían las estrellas a través de arenas interminables. Thomas hacía preguntas. Lily se reía en las partes divertidas. Caleb escuchaba desde la puerta. No interrumpía. Simplemente se quedaba allí, observando. Porque la casa sonaba diferente ahora.
No silenciosa. No embrujada. Viva. Cuando la historia terminó, Lily de repente rodeó la cintura de Elena con sus brazos. La niña se aferró con fuerza. No te vayas, susurró. El corazón de Elena se apretó. No voy a ir a ninguna parte, dijo suavemente. Al otro lado de la habitación Caleb apartó la mirada rápidamente. El momento se sentía demasiado frágil. Demasiado importante. Más tarde esa noche salió afuera solo. La pradera se extendía sin fin bajo un cielo lleno de estrellas. El viento corría sobre la hierba como olas en un océano tranquilo. Durante 2 años Caleb Hart había creído que el duelo era permanente. Que algunos hogares nunca sanaban. Pero esta noche, dentro de su casa, los niños estaban riendo. Una linterna ardía cálida en la cocina. Y la mujer que el pueblo había rechazado de alguna manera había comenzado a reconstruir una familia a partir de los pedazos rotos que todos llevaban. Caleb se apoyó en la barandilla del porche y escuchó el lejano sonido de la voz de Elena que se escapaba por la ventana abierta. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, el rancho Hart ya no se sentía como un lugar donde el amor había muerto. Se sentía como un lugar donde quizá, en silencio, podría volver a crecer. Los jinetes aparecieron en el horizonte como una línea de cicatrices oscuras sobre el valle dorado. El polvo se levantaba detrás de ellos en nubes lentas y pesadas mientras sus caballos avanzaban por la pradera. El sol de la tarde ardía bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre los campos de ganado que rodeaban el rancho Hart. Desde el porche, Caleb Hart fue el primero en verlos. El viento cambió sobre el valle, trayendo consigo el débil trueno de los cascos. Caleb apoyó los antebrazos en la barandilla de madera del porche, entrecerrando los ojos bajo el ala de su sombrero gastado. 3 jinetes. Sin prisa. Sin intentar esconderse. Hombres que cabalgaban como si fueran dueños de la tierra bajo ellos. Elena salió detrás de él, limpiándose la harina de las manos con un paño. ¿Qué ocurre?, preguntó en voz baja. Caleb no se volvió. Problemas. Los jinetes llegaron a la puerta del rancho minutos después. El caballo del primero era negro como el carbón y poderoso, su jinete era alto y corpulento, con botas pulidas y un largo abrigo gris que parecía demasiado caro para trabajar en un rancho. Barrett Dalton. Incluso Elena había escuchado ese nombre susurrado en Dry Creek. Propietario del Dalton Cattle Syndicate, la mayor posesión de tierras en 3 condados. Un hombre que compraba tierras como otros hombres compraban whisky. Y un hombre que rara vez escuchaba la palabra no. Barrett guió su caballo lentamente a través de la puerta sin pedir permiso. Los 2 jinetes detrás de él lo siguieron como sombras. Caleb bajó del porche. Sus botas tocaron la tierra con una certeza silenciosa. Dalton, dijo con frialdad. Barrett sonrió, aunque la expresión nunca llegó a sus ojos. Caleb Hart, respondió con suavidad. Veo que sigues en pie. Su mirada pasó más allá de Caleb hacia la casa. Hacia Elena. El reconocimiento cruzó su rostro. Bueno, vaya, dijo en voz baja. Así que los rumores son ciertos. Elena sintió el peso de su mirada como una cuchilla fría. Has traído a la viuda de Dry Creek a tu casa. La voz de Caleb se endureció. Día que has venido. Barrett se apoyó con calma en el pomo de la silla. Negocios. Precisamente por eso estoy aquí. Metió la mano en su abrigo y sacó un documento doblado. Nuevas reclamaciones de tierra, explicó. El valle está cambiando. Lanzó el papel hacia Caleb. El viento casi se lo llevó antes de que Caleb lo atrapara. Sus ojos recorrieron las líneas rápidamente. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Estás reclamando el pasto del sur, dijo Caleb. Y el cruce del río. Barrett asintió. Compra legal. Compraste tierra que ha sido mía durante 10 años. El papel dice otra cosa. Los 2 hombres se miraron a través del patio polvoriento. El silencio entre ellos parecía lo bastante afilado como para sacar sangre. Barrett finalmente se encogió de hombros. Nada personal, dijo con ligereza. Solo negocios. Entonces sus ojos volvieron a Elena. ¿Sabes?, continuó, en Dry Creek no dejan de hablar de ustedes 2. Elena se mantuvo erguida. La gente habla cuando no entiende algo. Barrett soltó una risa baja. Oh, yo entiendo perfectamente. Su mirada se volvió más dura. La frontera está cambiando, Hart. A algunos no les gusta ver cierto tipo de compañía en hogares respetables. Caleb dio un paso lento hacia adelante.
¿Cabalgaste hasta aquí solo para chismear? Barret levantó ambas manos en una falsa señal de rendición. Tranquilo. Solo estoy observando. Tiró de las riendas. Pero antes de girar su caballo, dijo una frase más. Suave. Peligrosa. Ten cuidado con quién traes a tu casa, Caleb. Luego los jinetes se dieron la vuelta y cabalgaron de regreso hacia el horizonte. El polvo los fue tragando lentamente. Helena los observó hasta que desaparecieron. Solo entonces Caleb exhaló. «¿Está mintiendo?», dijo Caleb. «¿Sobre la tierra?». «Sobre todo». Helena sintió un peso frío instalarse en su estómago. «¿Hay algo más?», dijo en voz baja. Caleb la miró. «¿Qué quieres decir?». Ella dudó. Durante semanas había enterrado la verdad en el fondo de su baúl, escondida bajo ropa y fotografías viejas. Pero la mirada de Barret Dalton había despertado algo que ya no podía ignorar. «Ven adentro», dijo suavemente. La casa se sentía oscura después del brillante sol de la tarde. Los gemelos estaban en el granero con uno de los peones del rancho, dejando las habitaciones en silencio. Helena caminó hacia su baúl en la esquina del dormitorio. Sus dedos temblaban ligeramente mientras lo abría. Dentro había vestidos doblados, una pequeña cruz de plata y un paquete de cuero atado cuidadosamente con cuerda. Lo levantó con delicadeza. Caleb la observaba desde la puerta. «¿Qué es eso?», preguntó. Helena desató la cuerda. Dentro había cartas. Documentos. Informes escritos a mano con sellos militares. «Mi esposo no era solo un explorador de caballería», dijo en voz baja. Caleb se acercó. «¿Qué era entonces?». «Estaba investigando contrabando a lo largo de la frontera». Le entregó uno de los papeles. Caleb lo leyó. Su expresión se oscureció. «Envíos de armas», murmuró. «A través de la frontera». «Sí. Ventas ilegales a saqueadores». Helena asintió. Pasó meses reuniendo pruebas. Caleb hojeó más páginas. Listas de nombres de ranchos. Registros de transacciones. Rutas de suministros. Entonces se detuvo. Un nombre aparecía repetidamente. Dalton Cattle Syndicate. Caleb levantó la mirada lentamente. «¿Me estás diciendo que Barret Dalton estaba traficando armas durante la guerra?». La voz de Helena tembló ligeramente. «Mi esposo lo creía». «¿Y estos documentos lo prueban?». «Prueban lo suficiente». Caleb caminó hacia la ventana. Afuera, el viento movía la hierba alta como ondas en el agua. Había vivido en el valle el tiempo suficiente para entender lo que esto significaba. Dalton no era solo rico. Era poderoso. La mitad de los rancheros de Dry Creek dependían de sus rutas de ganado. La tormenta llegó antes del amanecer. No fue lluvia. Ni truenos. Fueron cascos. Docenas de ellos. Rodaron sobre la pradera como tambores lejanos, despertando al tranquilo valle. El rancho Hart despertó con el sonido de jinetes. Caleb Hart estaba de pie en el porche, con la escopeta sostenida sin tensión en sus manos, los ojos fijos en la nube de polvo que se levantaba a lo largo de la cresta oriental. Lo había esperado. Solo que no tan pronto. El viento de la madrugada cruzaba el pasto, doblando la hierba alta en lentas olas. Detrás de Caleb, la puerta de la casa del rancho chirrió al abrirse. Helena salió. Ya estaba vestida para montar. Pantalones oscuros bajo la falda, botas bien ajustadas. Siguió su mirada hacia la cresta. «¿Cuántos?», preguntó. Caleb contó en silencio. 10, quizá 12. Helena asintió lentamente. «Eso no es una conversación». «No», dijo Caleb. «No lo es». Los jinetes coronaron la colina momentos después. Al frente cabalgaba Barret Dalton. Su largo abrigo gris se movía detrás de él como una bandera mientras guiaba su caballo negro hacia el patio del rancho. Los hombres detrás de él llevaban rifles sobre sus monturas. No escondidos. No sutiles. Un mensaje. Caleb bajó del porche cuando los jinetes se acercaron. La grava crujió bajo sus botas. Helena se quedó cerca de la puerta. El viento llevó el olor de los caballos y del cuero por todo el patio. Barret detuvo su caballo lentamente. «Bueno», dijo con calma. «Parece que todos estamos despiertos». Caleb no dijo nada. Barret miró hacia la casa. Sus ojos se detuvieron en Helena. «Ahí está», murmuró. «Pensé que tal vez ya la habías hecho huir». Helena dio un paso adelante. «No estoy huyendo». La sonrisa de Barret se ensanchó. «¿No?». Volvió a mirar a Caleb.
Entonces hagamos esto sencillo. El viento levantó polvo entre ellos. Tú entregas a la viuda, continuó Barret, y este valle seguirá en paz. La voz de Caleb permaneció firme. Traes 12 hombres armados a mi tierra y llamas a eso paz. Barret se encogió de hombros. Depende de lo terco que planee ser. Detrás de él, los otros jinetes se movieron en sus sillas. Manos cerca de sus rifles. El aire se llenó de tensión. Dentro de la casa, 2 pequeños rostros se pegaban en silencio al vidrio de la ventana. Lily y Thomas. Nunca habían visto a su padre así. Quieto. Frío. Peligroso. Elena notó que los observaban. Su pecho se apretó. Esto ya no era solo sobre ella. Era sobre la familia que la había acogido cuando el mundo le dio la espalda. La voz de Barret rompió el silencio otra vez. Ella me robó algo, dijo en voz alta. La acusación cruzó el patio como un disparo. Varios peones cerca del granero se volvieron bruscamente. Los ojos de Elena se estrecharon. No robé nada. Barret señaló hacia ella. Llevas documentos que pertenecen a mi negocio. Caleb habló con lentitud. Te refieres a los registros que prueban que vendiste armas durante la guerra. Las palabras cayeron como un disparo de rifle. Los jinetes se movieron incómodos. La sonrisa de Barret desapareció. Así que te lo contó. Caleb no se movió. Asesinaste hombres para mantener esos envíos en secreto. Barret se inclinó ligeramente hacia adelante en la silla. ¿Crees que a alguien en Dry Creek le importa? Señaló hacia el valle. Esta tierra funciona con ganado y dinero, Hart. No con historias de un explorador de caballería muerto. Elena dio un paso más cerca de Caleb. Mi esposo murió protegiendo esos papeles, dijo con firmeza. Y hoy el pueblo escuchará por qué murió. Barret soltó una carcajada. La reunión del pueblo ya empezó. Caleb frunció el ceño. ¿Qué? Los ojos de Barret brillaron. La mitad de los rancheros de Dry Creek están esperando ahora mismo para escuchar por qué decidiste traer problemas a su valle. La trampa quedó clara al instante. Barret ya había puesto al pueblo en su contra. Caleb exhaló lentamente. ¿Quieres resolver esto en público? Barret asintió. Que el valle decida. El viento cruzó los campos. Elena miró a Caleb. Entonces vamos. Una ceja de Barret se levantó. ¿Hablas en serio? Caleb se volvió hacia el granero. Ensillen los caballos. Los peones dudaron solo un momento antes de moverse. Barret observó con diversión. Hombre valiente, dijo. Oh tonto. Caleb montó su caballo y extendió una mano hacia Elena. Ella subió a la silla detrás de él sin dudar. Desde la ventana de la casa, Lily susurró a su hermano. ¿Papá va a pelear? Thomas no respondió. Pero el miedo en sus ojos lo decía todo. El camino hacia Dry Creek se sintió como cabalgar hacia una tormenta. Nubes de polvo se extendían por el camino mientras ambos grupos de jinetes avanzaban por el valle. Las noticias viajaban rápido en la frontera. Cuando llegaron al pueblo, la gente ya se había reunido en la calle principal. Rancheros, comerciantes, granjeros, rostros marcados por la sospecha y la curiosidad. La plataforma de madera frente a la tienda general se había convertido en un lugar de reunión. Barret Dalton avanzó con confianza. Caleb y Elena lo siguieron. Los susurros recorrieron la multitud. Es ella. La viuda. La que vive en el rancho de Hart. Barret desmontó primero. Subió a la plataforma como un hombre que sube a su propio escenario. Amigos, llamó. Gracias por venir. La multitud se quedó en silencio. Barret señaló hacia Caleb y Elena. Estos dos han traído acusaciones peligrosas a nuestro valle. Se giró lentamente. Afirman que yo traficaba armas durante la guerra. Murmullos se extendieron por la multitud. Algunos enojados. Otros inseguros. Barret alzó la voz. Sin embargo, no traen pruebas. Caleb dio un paso adelante. Elena. Ella abrió cuidadosamente el paquete de cuero. Los mismos papeles que su esposo había muerto protegiendo. El viento tiraba de las páginas mientras ella las levantaba. Mi esposo era explorador de caballería, dijo. Descubrió envíos de rifles moviéndose en carros de ganado de Dalton. Le entregó un documento al sheriff del pueblo. Otro al predicador. Otro al dueño de la tienda. Nombres. Fechas. Transacciones. Firmas de testigos. La multitud se inclinó más cerca. Los rostros se endurecieron. Un ranchero cerca del frente habló de repente.
Ese es el nombre de mi hermano. Otro hombre dio un paso adelante. Mi primo desapareció vigilando esa ruta de suministros. Los susurros crecieron. La confianza de Barrett empezó a resquebrajarse. Son mentiras, espetó. Pero el daño ya estaba hecho. La verdad se movía entre la multitud como un incendio. Hombres que antes respetaban a Dalton ahora lo miraban con sospecha. Otros con una ira silenciosa. Caleb se colocó junto a Helena. Tu imperio se construyó sobre sangre, dijo. El sheriff dobló los papeles lentamente. Luego se volvió hacia Barrett. Vienes conmigo. Por primera vez ese día, Barrett Dalton pareció inseguro. No asustado. Pero acorralado. El valle había escuchado la verdad. Y nunca la olvidaría. Mientras el sheriff avanzaba con 2 ayudantes, el caos estalló en la calle. Discursos. Gritos. Viejas alianzas rompiéndose bajo el calor de la revelación. En medio de todo, Helena permaneció junto a Caleb. El viento del desierto atravesó Dry Creek como una tormenta largamente esperada. Porque la verdad finalmente había llegado. Y era más fuerte que las mentiras que una vez gobernaron el valle. El polvo en Dry Creek no se asentó rápidamente. Permaneció suspendido en el aire mucho después de que los gritos se detuvieran, flotando por las calles de madera como el eco que se desvanece de algo que finalmente se había roto. El caballo de Barrett Dalton estaba atado afuera de la oficina del sheriff. El animal golpeaba nerviosamente el suelo mientras las voces dentro del edificio subían y bajaban como truenos lejanos. Hombres discutían. Las puertas se cerraban de golpe. Papeles se deslizaban sobre los escritorios. El valle estaba cambiando. Afuera, la gente de Dry Creek se reunió en un silencio incómodo a lo largo de las pasarelas de madera y frente a las tiendas. Algunos miraban el suelo. Otros observaban a Caleb y a Helena desde el otro lado de la calle. Ya no con enojo. Pero tampoco con calidez. La verdad había llegado a su pueblo como un incendio a través de la hierba seca. Y aun cuando el fuego revelaba lo que estaba oculto, también dejaba cicatrices. Helena estaba de pie junto a Caleb cerca del poste para atar caballos. El paquete de cuero con los documentos descansaba otra vez con seguridad en sus manos. Sus dedos aún temblaban ligeramente. ¿Crees que ya terminó?, preguntó en voz baja. Caleb miró hacia la puerta de la oficina del sheriff. El viento de la pradera recorría la calle, llevando polvo y el tenue olor de los caballos. Para Dalton, dijo, ya terminó. En ese momento la puerta se abrió. El sheriff salió acompañado de 2 ayudantes. Entre ellos caminaba Barrett Dalton. El que una vez fue el poderoso varón del ganado ya no parecía intocable. Su abrigo estaba cubierto de polvo. Su mandíbula estaba apretada. Sus ojos ardían con un odio silencioso. La multitud se apartó mientras los ayudantes lo llevaban hacia la cárcel. Un ranchero murmuró por lo bajo. Otro escupió en la tierra. Dalton se detuvo un momento junto a Caleb y Helena. Los ayudantes apretaron su agarre, pero Barrett simplemente se inclinó un poco más cerca. Este valle no les dará las gracias, dijo suavemente. La voz de Caleb se mantuvo tranquila. Tal vez no. La mirada de Barrett se desplazó hacia Helena. ¿Crees que exponerme cambiará algo? Helena sostuvo su mirada sin miedo. Ya lo ha hecho. Por un momento Dalton no dijo nada. Luego los ayudantes lo empujaron hacia adelante otra vez. La puerta de la cárcel se cerró de golpe detrás de él con un pesado eco de hierro. Y así de simple. El hombre que había gobernado el valle con miedo había desaparecido. Pero el silencio permaneció. Los habitantes del pueblo comenzaron a dispersarse lentamente. Algunos asintieron con respeto hacia Caleb. Otros evitaron mirar a Helena por completo. El prejuicio no desaparecía de la noche a la mañana. Caleb lo notó. Helena también. Ella exhaló suavemente. Aún no me quieren aquí. Caleb miró la calle polvorienta. La misma estación donde ella había estado sola días antes esperaba al final del pueblo. No, dijo con honestidad. Algunos nunca lo harán. Helena asintió lentamente. Ya lo esperaba. La frontera era amplia. Pero los corazones podían ser estrechos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Caleb no respondió de inmediato. En cambio, caminó hacia su caballo y desató las riendas. Montó con facilidad y luego extendió la mano hacia ella. Helena lo miró. ¿A dónde vamos? Los ojos de Caleb se suavizaron un poco. A casa. Ella dudó solo un momento antes de tomar su mano y subir a la silla detrás de él. Cabalgaban en silencio por el pueblo.
No hubo vítores. No hubo aplausos. Solo el suave crujido del cuero de las monturas y el susurro del viento a través de la calle vacía. Pero algo había cambiado. Algunos habitantes del pueblo los observaban con un nuevo respeto. El sheriff se quitó el sombrero cuando pasaron. Y un pequeño niño, de pie cerca de la tienda general, saludó tímidamente a Elena. No era aceptación. Todavía no. Pero era el comienzo de algo diferente. El viaje de regreso al rancho se extendió bajo un cielo que lentamente se volvía dorado con la luz del atardecer. El valle se abría amplio a su alrededor, los campos brillando bajo el sol que se ponía. El ganado se movía con pereza entre la hierba. El viento llevaba el olor de la artemisa y de la tierra tibia. Cuando llegaron al rancho Hart, dos pequeñas figuras salieron corriendo de la casa. Papá. Lily y Thomas corrieron por el patio. Caleb bajó de la silla justo a tiempo para atraparlos a ambos. Tranquilos, rió suavemente. ¿Ganaste? Preguntó Thomas. Caleb miró hacia Elena. Algo así. Elena se arrodilló y abrazó a los gemelos con fuerza. Dijimos la verdad, dijo con suavidad. Y a veces la verdad gana. Los niños sonrieron. Más tarde esa noche, los cuatro cabalgaron más allá de la cerca del rancho. No para trabajar. No para perseguir ganado. Solo para cabalgar. La pradera se extendía sin fin ante ellos. La luz dorada del sol se derramaba sobre las colinas como fuego líquido. Lily sostenía la mano de Elena mientras cabalgaba a su lado. Thomas cabalgaba orgullosamente cerca de su padre. El viento levantaba el cabello oscuro de Elena mientras los caballos caminaban lentamente entre la hierba alta. Durante mucho tiempo nadie habló. Algunos silencios eran pacíficos. Finalmente Caleb se volvió hacia ella. «Podrías irte», dijo en voz baja. «El pueblo quizá te trataría mejor en otro lugar». Elena miró a través del valle. La casa del rancho parecía pequeña en la distancia. Humo salía en espiral de la chimenea. Los gemelos reían delante de ellos mientras sus caballos trotaban entre la hierba. «Este lugar me salvó», dijo suavemente. Luego encontró la mirada de Caleb. «Y tú también». Caleb volvió a mirar al frente. Pero algo en su expresión había cambiado. No era deber. No era obligación. Era algo más profundo. Algo paciente y silencioso. El tipo de sentimiento que crece lentamente, como la hierba después de una tormenta. El sol descendió más allá de las colinas. La luz dorada envolvió el valle con calidez. Los cuatro jinetes avanzaban juntos por la pradera, sus sombras alargándose sobre la tierra. Un hombre que había perdido a su esposa. Una mujer que había perdido a su esposo. Dos niños que habían perdido a su madre. Todos ellos alguna vez rotos. Todos alguna vez solos. Y sin embargo, de alguna manera. Juntos. Porque a veces la familia que el mundo rechaza se convierte en la que vale la pena defender. El viento se movía suavemente entre la hierba alta mientras el sol desaparecía detrás del horizonte. Y el rancho Hart, que una vez fue una casa de silencio y duelo, ahora guardaba la silenciosa promesa de algo más fuerte que la sangre. Esperanza. Esa fue mi historia. Si llegó hasta ti, dime qué sentiste. No dejes que el silencio nos entierre otra vez. Deja tus pensamientos en los comentarios y dime desde qué parte del mundo estás escuchando.